Buenos días, tengan todos ustedes desde sus casas. Vamos a estar atentos a la continuación. Estamos regresando y vamos a dar continuación a lo que sería nuestro tema en turno, que sería la configuración espacial con planos verticales en U. Recuerden entonces que los planos verticales en U pueden tener una respuesta, y tuvieron más bien una respuesta en el pasado arquitectónico, en la historia de la humanidad, pero contemporáneamente eso no significa que esos patrones, que esos arquetipos, que esos partidos arquitectónicos que tienden básicamente a organizar el espacio hacia de menos cobijo hacia más cobijo, dependiendo lo que se requiera resolver, pues son materia no del pasado, sino actualmente se siguen resolviendo esencialmente de múltiples maneras, pero siempre con los conceptos esenciales, ¿no? ¿Cuál es el concepto esencial? Bueno, principalmente es esa ruta que es ir del menor cobijo al mayor cobijo, dependiendo lo que se requiera resolver. Vamos a entrar entonces en materia de los ejemplos que da de Kachin en su libro, desde el punto de vista teórico. Él da ejemplos representativos donde algunos arquitectos o no arquitectos resolvieron soluciones con este arquetipo que es los planos verticales en U. Entonces tenemos tres casos particulares. Tenemos que sería un edificio en Oxford, estamos hablando de 1966, 1971, por James Stirling, y que es un edificio, es un colegio, es una escuela, en la cual si observamos, pues tiene una forma en U. Los planos verticales en U no necesariamente tienen que ser tres en el sentido estricto de la palabra. Recordemos que al final del día, los planos verticales en U son una organización lineal. Y como toda organización lineal, esta se puede comportar con un grado de flexibilidad importante, ¿no? Aquí, si hacemos un close-up, podemos observar muy bien cómo esta forma está obedeciendo a la idea de un octágono y que un patín, este brazo de la organización en U, se va un poco con la tangente y continúa. Vean cómo se genera un plano base con su tratamiento de piso cuadriculado y lo que decíamos, ¿no? De repente, mi organización en U puede utilizar estos campos energéticos muy puntuales, que son estos que salen a partir de las diagonales y que no son otra cosa más que centros energéticos espaciales donde tú los puedes considerar para disponer, en este caso, por ejemplo, una escalinata y un espacio adicional, un plano base elevado o puede ser un plano base deprimido y que finalmente es un espacio, si se dan cuenta, un tanto ubicado en ese campo estratégico espacial, en ese punto energético importante y que además, miren, tiene que ver con un eje compositivo importante. De tal manera, entonces, de que un colegio, ¿por qué un colegio en forma de U? Bueno, pues porque genera un patio que es propio para que los estudiantes se encuentren. Estamos aquí subrayando y subrayen esa palabra, ese concepto, encuentro. Recuerden que los ejercicios que estamos realizando a nivel de maquetas, aquí tenemos, por cierto, la de su compañero, es que está en un proceso acuérdense de flexibilizar la mano, ¿no? Y Jafet, pues aquí está haciendo un partido arquitectónico que corresponde a planos verticales en paralelo y vean el grado de flexibilidad que tiene para lograr no necesariamente planos verticales en paralelo. Así, en este caso, observen cómo hay una flexibilidad de la U y que no es una U completa, sino que es una U ajustada a ciertas necesidades y que finalmente, tanto esta organización en paralelo como esta en U, van generando espacios en los cuales a partir de un recorrido, recuerden, a partir de un recorrido en el que vengo de un espacio público
entro, recorro el espacio, se me recibe con un plano de cubierta, con otro plano de cubierta, pero que la fuerza espacial configuradora la están haciendo en este caso los planos verticales en paralelo, pero que al final de un recorrido voy generando espacios de encuentro. La palabra que les comentaba, en este caso concretamente, sería la de encuentro. Los ejercicios, en este caso de la propuesta de Jafet, él quiere lograr espacios de encuentro. Lo mismo aquí, este arquitecto James Stirling está generando un patio propio para los estudiantes y que no es otra cosa más que un espacio de encuentro. Hoy en día en nuestras ciudades son ciudades quebradas, son ciudades segmentadas, y los espacios de encuentro están segmentados, o prácticamente los diseñadores, que ya ni los hay, realmente esto está muy en manos de la masa de gente que toma decisiones sin haber hecho un análisis de necesidades del espacio en cuanto a los espacios de encuentro. Estos espacios en clave que me garantizan que las personas se puedan encontrar fuera del flujo de los automóviles, fuera del flujo del ir y venir de las personas. Los espacios de encuentro, entonces, los puedo configurar muy bien, en este caso, con un plano en U. Estamos hablando de 1966 en la Universidad de Oxford, 1971. Pero ¿qué pasa acá? Observemos aquí, por ejemplo, este recinto sagrado de Atenea, en Pérgamo, Asia Menor. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, 400 años antes de Cristo. Y esa necesidad espacial de encuentro pues ya existía. El ágora, para los atenienses, para los griegos, era muy importante porque era el espacio de encuentro, era el espacio público que permitía a las personas perorar, encontrarse en varios órdenes, a nivel comercial, a nivel de encuentro social, a nivel cultural y a nivel religioso. Por eso, observen cómo aquí tenemos un templo, precisamente también, vean, coincide con los ejes compositivos que me dan la geometría y la carga espacial energética que tiene ese espacio. Ven cómo las diagonales me disponen aquí seguramente lo que es una fuente, y posteriormente en la boca de la entrada, en el concepto de puerta, que es la apertura para acceder a este espacio de cobijo, se dispone ahí un templo, ¿sí? Ese templo pues está, si no bien no está dentro, está precisamente en la boca del encuentro y con una orientación diferente a la disposición en U que tenemos de esta ágora, que todo esto son portales donde uno podía pasear y comunicarse hacia espacios que posiblemente eran espacios de comercio o espacios públicos, etcétera, ¿no? Vemos también cómo esta organización en U tiene una apertura en esta parte de aquí. Hay una ligera tensión espacial, hay una aparente desarticulación y que me permite fluir. Observen entonces cómo se dan los flujos de circulación y la disposición de los elementos con lo que me deja energéticamente y espacialmente en el espacio negativo esta organización en U. Este templo pues está en diagonal, pero está en una parte estratégica de los posibles recorridos. Bueno, pero finalmente una organización en U me deja un espacio muy grande de encuentro. Observamos en la parte de arriba el Campidoglio. Aquí ya estamos en el siglo XVI, en la época del Renacimiento, un florecimiento importante en Italia, y que ya tenemos muchas herramientas de diseño, ¿no? Miguel Ángel, aparte de pintor y escultor, pues era arquitecto y diseña que en su momento pues era un monte sagrado para los romanos y que posteriormente siempre tuvo arquitecturas de poder aquí. Recuerden que las partes altas, el plano base elevado natural, permite que las arquitecturas de poder puedan disponerse en ellas. Aquí tenemos un edificio, 3 edificios públicos del Renacimiento que magistralmente Miguel Ángel dispone en forma de U. Aquí lo interesante es que los dispone con
una particularidad que tiene que ver muy parecida a esta opción, ¿no? Es decir, es una opción donde el plano cabecero y de fondo y los planos aparentemente paralelos en el Campidoglio, en la propuesta de allá, estos se encuentran desarticulados aparentemente. Desarticulados físicamente porque no tienen contacto físico, pero hay una tensión espacial suficiente que desde el punto de vista gestal de la percepción espacial están unificados. Entonces, esa parte la tienen que considerar mucho porque ahorita vamos a ver cuál es la razón de tipo funcional. Recuerden que cuando hagan sus análisis, remítanse a lo que comenzamos hoy la sesión. 3 puntos, ¿no? Analícenlo. Funcionalmente, ¿por qué está dispuesto así? Formal y expresivamente, ¿por qué están dispuestos estos elementos así? Por ejemplo, estos brazos, ¿estarán chuecos? Estos elementos, estos no son paralelos exactamente. Lo mismo que aquí, en esta ágora, este brazo tiende a tener una cierta inclinación hacia adentro. ¿Cuál es la respuesta formal? ¿A qué está obedeciendo? Funcionalmente, ¿a qué está obedeciendo? Técnica y constructivamente, ¿a qué está obedeciendo? Lo vimos al principio de la sesión y lo hemos visto en otras, para que entonces sus análisis de ejemplos representativos de las células que van a elaborar en clase en esta contingencia estén bien ordenados y disciplinadamente bajo una metodología concreta, ¿sale? Y que les va a dar resultado para que no se pierdan. Luego entonces, el Campidoglio, ¿no? El Campidoglio, vamos a ver algunas imágenes, vamos a ver una iconografía, esta por ejemplo, está un poco reducida, esperemos que ustedes la logren ver. ¿Y qué es una iconografía? Bueno, una iconografía es un icono, es una representación gráfica que puede ser en grabado, acuarela, fotografía, daguerrotipo, etcétera, que me da un antecedente, pues lo que pudo haber sido un objeto urbano arquitectónico o cualquier otra situación. Y que en este caso estamos hablando de pues, una pintura de hace algunos siglos y que nos deja ver un tanto la vida cotidiana que se daba en ese momento en Roma en relación con este monte y que aquí obviamente vemos que como arquitectónicamente hay un ajuste del plano base hacia un plano superior, un plano base elevado. Y para ello utilizan, por ejemplo, en este caso, en estos dos casos, utilizan lo que sería la gran escalinata, ¿no? Que puede ser igualmente una rampa flanqueada por 2 planos verticales en paralelo y vamos a observar aquí, vayan observando de una vez, vamos a ver varias imágenes de este tipo, pero de una vez desde estas imágenes iconográficas podemos ir detectando. Observen ustedes que se está formando aquí un eje compositivo visualmente. Al fondo tenemos un plano vertical con un elemento lineal que me está sirviendo para jerarquizar el edificio y me está diciendo que ese es el importante porque además me lo estoy encontrando de frente. Este recorrido es un recorrido, se llama un recorrido y una forma de acceder frontal, es decir, yo estoy accediendo frontalmente al edificio y que al final está un trabajo bien logrado de lo que sería ese plano de fondo, que es el plano escenográfico que me contiene lo que va a ser el plano en U. Y luego 2 edificios que aparentemente aquí los vemos paralelo. Ahorita vamos a ver una singularidad porque es un recurso que utiliza Miguel Ángel para corregir la perspectiva. Y porque en realidad estos 2 planos no están en paralelo, sino que tienen un esviaje para que corrija la perspectiva y el espacio lo haga más equilibrado, más ecuánime, más justo a lo que Miguel Ángel quería hacer sentir en ese espacio negativo que se genera en esa plaza. Y miren cómo refuerza la idea de puerta. ¿Se acuerdan? La cuestión teórica deja de ser teórica cuando la utilizas para la práctica. Y aquí vemos cómo Miguel Ángel está utilizando el concepto de puerta, reforzando la boca de entrada propia de la organización
con 2 basamentos y 2 esculturas ecuestres y de 2 personajes importantes a manera de guardias, que son, en términos abstractos, son 2 elementos lineales, verticales, definidores de espacio, definidores del concepto de puerta, y que me obligan a entrar por aquí. Aquí se genera un eje compositivo muy importante, recuerden. Aquí ya estamos analizando desde el punto de vista formal, es decir, qué principios ordenadores estoy utilizando. ¿Qué principios funcionales estoy utilizando? Bueno, la escalinata es un recurso de circulación vertical, pero fíjense, vamos a ir separando lo funcional de lo formal expresivo. Y bueno, este recorrido frontal es todo un recorrido que empieza desde una calle, lo podemos ver aquí en esta imagen que viene. Observen, miren, esto es en planta, esta es una imagen del libro de Leonardo Benévolo, de un libro que, por cierto, tendrían que estar consiguiendo por lo menos en PDF o de alguna manera tenerlo, que es el libro de Diseño de la Ciudad de Leonardo Benévolo, que viene en 5 tomos. Esta es una de las imágenes y vemos en planta cómo es esta maravillosa plaza, que para mí es una de las mejores plazas del mundo en toda la historia de la arquitectura, y que precisamente en Roma tenemos las mejores, y en Italia en general tenemos de las mejores plazas a nivel urbano arquitectónico. Son plazas maravillosas, realmente muy bien trabajadas, muy sentidas, muy espacios que puedes vivir intensamente y que tienen una energía muy poderosa. Bueno, vemos este recorrido, observemos desde dónde empieza. O sea, aquí la foto todavía no nos deja ver todo este recorrido que está generando un eje compositivo de recorrido mediante planos paralelos. Observen, los planos paralelos no exactamente son paralelos, las mismas calles son planos paralelos, observen, y los planos paralelos me encausan la circulación, me dan flujo, me llevan como si fuera un redil hacia los puntos donde yo quiero. Observen, aquí vienen los planos paralelos, se abre un poco para llevarme a esta Y y llevarme a este espacio y a este otro. Aquí se forma una quilla, un espacio un tanto residual, pero finalmente los 2 recursos de escalinata me llevan a un plano superior de cubierta. Sin embargo, hay una preferencia frontal hacia lo que sería el Campidoglio, que me va a llevar y se refuerza visualmente con el campanil y una escalera bífida, una escalera cuata que subo de esta manera, y aquí en esta parte, en su regazo, hay una fuente que apunta en términos jerárquicos el acceso que se encuentra en un plano elevado base, dándole todavía más jerarquía, y se enfatiza con el elemento lineal. Pero además algo bien interesante, observen la escalinata, las 2 esculturas ecuestres que refuerzan la idea de lo que es el concepto de puerta, y al centro está una estatua ecuestre, ¿no? La estatua ecuestre pues no es otra cosa más que a quien está dedicada en un momento dado la plaza. Entonces, el Campidoglio vamos a borrar un poco para que podamos establecer un poquito ese análisis y que ustedes recuerden que no todo se los voy a dibujar en el pizarrón, ustedes tienen que hacer también su trabajo, tienen que desarrollar sus habilidades de observación y de análisis y de conclusiones. Entonces, la disposición que tenemos de lo que sería el Campidoglio, esquemáticamente quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Serían este plano vertical, tendríamos este otro y tendríamos este otro. Ahora, ustedes van a decir que Miguel Ángel estaba un poco, que hizo chuecos esos 2 elementos aparentemente en paralelo, porque a lo mejor los hubiéramos dejado en paralelo y se acabó. ¿Por qué trabaja este esviaje? ¿Qué es un esviaje? Un esviaje es un cambio de dirección de un elemento, ¿no? Yo puedo tener este elemento de esta manera con respecto, por ejemplo, a este.
Pero de repente, por condiciones, anoten, el esviaje es por condiciones de vistas, de orientación solar, de orientación visual, de una consideración funcional o de una corrección, como en este caso, una corrección de tipo visual, que está ejerciendo conscientemente Miguel Ángel. Entonces, un esviaje podría ser que yo cambie de dirección, ¿no? Este elemento. Entonces, voy a trabajarlo a manera de un esviajeamiento hacia adentro. Un esviaje no es otra cosa más que un cambio de dirección. Observen, ¿no? Aquí se está determinando un esviaje de ese elemento vertical. Bueno, ¿qué es lo que hace Miguel Ángel? Para empezar, primero vamos a disponer los principios ordenadores, que es uno que es muy categórico. Estamos hablando también de una composición simétrica con una accesibilidad frontal. Tenemos, por lo tanto, entonces, esos ejes compositivos y después tenemos los que me van a determinar, ¿se acuerdan? Con las diagonales, los puntos energéticos importantes, ¿no? Ahí tenemos un punto energético importante, ¿no? Tenemos también posiblemente otro, aquí, y que me va a determinar la posición de la fuente, etcétera, etcétera. Y la posición del campanil, ¿no? En esta parte. Entonces tenemos el campanil, él refuerza en la boca, en la boca, anótenle ustedes boca de la Organización Espacial ENU, él dispone dos elementos lineales para enmarcar el sentido de puerta, ¿no? Entonces, sentido de puerta en la boca, le vamos a poner reforzamiento del sentido de puerta. Donde los dos elementos lineales fungen como guardianes, no son otra cosa más que guardianes. Tienen un caballo, no están inclusive montados, son guardias, dos guardias, la puerta es una guardia. De hecho, a los porteros, por ejemplo, se les llama cancerberos, ¿no? El cancerbero, can, de perro, cancerbero, eso es el que cuidaba las puertas de la entrada al infierno, ¿no? A eso se les llama los cancerberos, ¿no? Los que cuidaban la puerta hacia el inframundo, hacia el infierno. Pero también finalmente son guardianes. Y una puerta es guardiana en sí misma, ¿no? Porque permite entrar y salir y tener un cierto control. Luego entonces la parte jerárquica importante está determinada aquí a la estatua ecuestre del emperador que estaba en turno y que es dedicada ahí la plaza. Pero después, fíjense bien, ¿por qué Miguel Ángel hace este esviaje? ¿Por qué? Vamos a ver la siguiente, bueno, aquí podemos observar cómo están perfectamente esviajados. Vean este plano vertical y este otro plano vertical, cómo están generando una plaza con una forma un tanto trapezoidal, ¿no? Y bueno, para concluir esta parte de aquí de cómo refuerza compositivamente Miguel Ángel, recuerden que empiezan a operar también, desde el punto de vista formal, otros principios ordenadores, como es el plano base, ¿no? Mi plano base, que es este, pero ¿qué le falta? Le falta darle una configuración, una solución realmente significativa, y como se logra, y se lograba mucho en el Renacimiento, es a partir del diseño del plano base, del tratamiento de piso, ¿no? Entonces, lo que hace Miguel Ángel es reforzar la idea de los ejes compositivos y trabaja dos focos en la disposición. Miren, observemos, esos focos no los va a dejar ver él en el tratamiento de piso, únicamente le van a servir para trazar su geometría. Y entonces, miren, observen, está generando lo que sería el trazo de una elipse, ¿sí? A partir de la fuerza que tienen esos elementos geométricos. Y después, cuando garantiza esa idea de la elipse, él empieza
a reforzar con el tratamiento de piso la idea central jerárquica a quien está dedicada parte, en buena medida la plaza. Y miren, se avienta un tratamiento de piso de estas características. Siempre de manera centrípeta, es decir, hacia adentro, destacando el centro, y luego de manera centrífuga hacia afuera, hacia los límites de este plano base. Y es como conforma y llega a consolidar este diseño tan florido y maravilloso que es esa plaza. Observen, ahí está. Con ese detalle prácticamente refuerza la idea del plano base. Ahorita vamos a ver alguna imagen más claramente. Lo completa con la escalinata bífida o cuata, en la cual te genera un plano base elevado, tú accedes frontalmente y te obliga a hacer un recorrido de esta manera para poder entrar al edificio principal. O a partir del centro tienes el referente de acceso. Estamos hablando entonces cómo lo formal y lo funcional empiezan a hacer que la persona se conduzca en el espacio de tal manera para que se sienta en un espacio funcional que te garantice moverte y disponerte en el contexto, pero también en un espacio bello. Ahora, ¿por qué la desarticulación? Bueno, pues porque obedece a los patrones. Estás en una ciudad, estás en un sector. La plaza no es un obstáculo, es un lugar de encuentro, te recibe. Si quieres estar mucho tiempo, puedes estarlo y sentirte cobijado. Pero también, ¿qué crees? Que vienes por la escalinata, obviamente. Estamos hablando de que son desniveles fuertes, es un monte, subes, y si tú quieres, porque acá la ciudad continúa, y entonces el que tú te metas a una boca y no salgas, te obligaría a regresar, bajar y a lo mejor buscar otra manera de llegar a lo que sigue después como en ese sector de la ciudad. ¿Qué hace Miguel Ángel? Le da salida. Observen, vengo en flujo y yo puedo salir por acá, o por acá, o por acá. O inclusive venir de por acá y entrar a la plaza y fluir al resto de Roma. Ahí está la justificación funcional de por qué, desde el punto de vista formal, desarticula un poco los tres planos, los desarticula, dejando esas tensiones espaciales, que las vamos a poner en azul, ¿sí? Estas tensiones espaciales las deja un poco separadas para garantizar el flujo de la ciudad y la plaza no sea un obstáculo dentro del fluir de la ciudad. Funciona como enclave, ya sabemos que un enclave es un lugar de encuentro, y qué es lo que queremos en las maquetas que ustedes van a realizar. Recuerden que desde mi punto de vista, es mi opinión, el gran concepto y el faro mayor de toda arquitectura es que cualquier diseño que ustedes hagan les posibilite generar la posibilidad espacial del encuentro con uno mismo, con los demás y con el todo, en una solución armónica donde las dualidades estén armónicamente resueltas. Entonces, eso es materia de toda la vida, pero tenemos que empezar por algo. En segundo semestre tenemos que ya hablar de esto, porque finalmente es la esencia. De otra manera, podemos aquí hablar teóricamente de muchas cosas, pero no vale tanto hacerlo de esa manera, sino que hay que irnos hacia la parte más fuerte, más profunda, ¿no? Iba a decir otra cosa, pero como estamos aquí ante las imágenes, entonces, pero ya saben ustedes, ¿no? Entonces, vean cómo existe un sector de la ciudad atrás de lo que es la plaza del Campidoglio, y la plaza no es un obstáculo, ¿no? Te recibe, pero también te da apertura de salida, de ir y venir por la ciudad. Vean el tratamiento de piso aquí en planta, es maravilloso. Aquí se genera también una estrella, que faltó aquí, que es propia de la geometría que va saliendo de esta línea centrífugas y centrípetas, que finalmente es lo que cuando veíamos el punto genera esa atracción y al mismo tiempo esa distribución visual. Recuerden que esta es una de las plazas más logradas en la historia de la arquitectura.
Aquí se puede apreciar un poquito más el tratamiento de piso y el esbiaje. Vean la gran inclinación que se tiene respecto entre ellos y respecto al plano cabecero que cierra la organización en U. Ahora, visualmente, recuerden, cuando yo tengo, si eso hubiera estado organizado de esta manera, es decir, planos en paralelo, y tener acá este elemento, pues si yo estoy ubicado aquí, por decir algo, o desde que voy subiendo en la rampa, y si estoy sobre todo aquí, parado, mi campo de visión va a tender a que estos puntos se junten como las líneas de una vía de tren, es decir, todo plano paralelo, todas líneas paralelas van confluyendo a un punto que sería el punto de fuga, ¿no? Entonces, si tratáramos de hacer una perspectiva de eso, bueno, pues lo veríamos un poco así, ¿sí? Sería algo así, en el cual posiblemente tengamos esto, ¿no? Pero vamos, esta sensación de ir hacia el centro, finalmente es muy aguda para sentir el espacio de cobijo, porque esta sensación de apertura aquí contra esto muy cerrado acá, se rompe la idea de cobijo, se siente el espacio mucho más profundo, y lo que quiso Miguel Ángel es que fuera un espacio más regular, que diera una sensación menos de fuga y más de contención. Y entonces, para lograr ese propósito de que estos planos no se fueran hacia la fuga, hacia un punto y que se alargara la vista, corrige. ¿Cómo lo hace? Con un esbiaje, recuerden. Entonces, lo que hace es un esbiajamiento. Hace el esbiaje que él calculó visualmente, que iba, aquí lo estoy haciendo un poco exagerado, para que se note. Al hacer esto, la idea y la sensación de perspectiva que tenemos se corrige y se equilibra. Entonces tú vas a ver un espacio equilibrado y te va a dar la sensación entonces de cobijo. Ahí tenemos algunas imágenes de la plaza por la noche, que también es importante que ustedes sepan diseñar con iluminación adecuada en la noche. Vean esta imagen, vean el tratamiento de piso aquí. Es un tratamiento de piso maravilloso, que en las plazas del Renacimiento se trabajaba con el famoso pavé. El pavé es este adoquín de piedra granítica gris y que se los voy a dibujar a escala 1:1, más o menos un pavé es de este tamaño, y tiene esta forma, ¿no? Esto es escala 1:1, esto es un pavé. Es piedra más o menos de estas dimensiones, así como la están viendo. Vean mi mano para que vean más o menos el tamaño. Y se va sentando sobre arena. Pero también hay piedras que seguramente son mármol de Carrara, blanco, que contrasta con eso. Todas las plazas en Roma tienen tratamientos de piso de ese tipo, y en San Marcos y en Siena, etc. Lo cual pues da un contraste maravilloso y bueno, es un tratamiento de piso que ha durado pues cuántos siglos. Entonces, observen ese tratamiento de piso contrastado que genera un plano base que funciona como principio ordenador. Este principio ordenador del plano base se llama, acuérdense, principio ordenador de plano base, pauta de plano base, ¿no? Entonces, esto funciona como principio ordenador, pauta de plano base. El plano base, en toda organización que va del plano vertical aislado hasta el de cobijo, la pauta de plano base es fundamental. Entonces, ustedes tienen que trabajar muy bien siempre, en cualquier organización que vayan a hacer, trabajen todo lo que corresponde a el plano base, porque es el elemento reforzador de la composición, no solamente los ejes compositivos. Miren los cancerberos, ¿no? La puerta, el concepto de elemento lineal en forma
antropomorfa y ecuestre, y bueno, la idea del punto en la parte central energética, y aquí una característica importante, la plaza está abombada, a las orillas se recibe el agua para no generar, ahora sí que concentraciones de charcos o de agua, ¿no? En forma de charco. Podemos quedarnos aquí mucho tiempo, pero tenemos que avanzar, estas clases tienen que ser un tanto más concretas. Aquí tenemos otra imagen del libro de Leonardo Benévolo, donde tenía otra alternativa del diseño del tratamiento del plano base, de la pauta del plano base. Sin embargo, creo que fue afortunada la que se eligió al final del día, ¿no? Aquí vemos los esviajes que se tienen de los edificios y bueno, estamos hablando de una plaza muy importante, ¿no? Observen, ¿no? El tratamiento de piso. Vemos aquí cómo están operando aisladamente ya los tres planos. En esta maquetita vemos cómo muy claramente la forma trapezoidal de la plaza, ya explicamos un poco por qué se ajustó de esa manera. En el otro sentido, en el de salida, bueno, se ve espectacularmente cómo se ve esa perspectiva. Claro, aquí tenemos un lente posiblemente gran angular o ojo pescado o algo así, y que, bueno, no nos ayuda mucho, pero vean el diseño de la plaza, ¿no? Aquí sí un poquito más. Recuerden entonces que un plano base elevado me permite vistas de la ciudad importante, seguramente a lo mejor en su propuesta de maqueta que hagan puedan hacer algo por el estilo. Tenemos otros ejemplos en la historia de la arquitectura, vayan ustedes revisando. Este es muy famoso, el convento de Hermanas Dominicas, diseñado por Louis Kahn. Observen cómo la boca la taponea completamente con algo aparentemente desordenado, pero que vamos a ver qué tipo de relación espacial es esta cuando veamos las posibilidades de relación espacial, que es otro tema. Pero el gran reforzador, el gran contenedor de la composición aquí es la organización lineal en U. Vean cómo hay espacios que se repiten, que tienen que ver con, acuérdense, es un convento, entonces seguramente obedece a las celdas organizadas, y en el plano base, todo el espacio negativo, gran parte del espacio negativo, lo dedica a la capilla, a todos los espacios comunes, con puntas de conexión. Observen, aquí hay una punta de conexión que me va a llevar después a partir de una ruta de recorridos a partir de espacios contiguos, que es una posibilidad de relación espacial, hacia la capilla, etcétera. Pero finalmente, acuérdense que es un convento, entonces la boca la cierra Louis Kahn. Cierra la boca y tiene acá los respectivos controles físicos con respecto al mundo pues abierto, no conventual, no de cerramiento conventual desde el punto de vista espiritual. Es el espacio de cerramiento, los conventos son el espacio de cerramiento muy convenientes materialmente hablando para cuando uno se retira hacia el interior. Supuestamente, porque los demonios uno se los lleva adentro y olvídense. Entonces, Louis Kahn. Acá tenemos Andrea Palladio, ¿no? Andrea Palladio tiene el gran... Vean cuántas U está manejando. Una, dos. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en una época en la que, si hacemos un close-up bien de esto, sería padre porque aquí rápidamente les comentamos, estamos hablando de el tiempo del Renacimiento. Aquí viene una clase social emergente que es la de los comerciantes, todos los burgueses, comerciantes, que antes era una clase social ínfima, si es que así se puede decir, con el medioevo, pues el señor feudal y eso pasa a segundo término y esta clase social emergente, los burgueses, los comerciantes, son los nuevos ricos. Y entonces producen en los campos, los que se dedican al campo, producen pues diferentes productos agrícolas, pero quieren sus casas en el campo y son casas señoriales. ¿Quién inventa ese nuevo concepto? Andrea Palladio. Andrea Palladio, estamos aquí en la Villa Tricino, en Meledo, en Italia, y obviamente son los nuevos ricos y como nuevo rico necesitas demostrar tu poder. ¿Cómo? La arquitectura es un objeto que te permite demostrar poder.
Luego entonces vean la manera, ¿no? Un acceso frontal, otra vez refuerza con 2 guardianes, 2 cancerberos, 2 elementos en L que te reciben, que te vuelven a recibir y que te van acotando poco a poco a manera de embudo hacia el acceso y después a una organización centralizada. Bien importante eso, que lo contemplen. Vamos a pasar a otro ejemplo. Bueno, la mayoría de los templos griegos son perfectos configuración espacial en U. ¿Por qué? Bueno, porque después de un plano base elevado, con escalinata, te lleva normalmente por un mar de columnas, a manera de puerta, y te lleva al recinto sagrado muy concreto, donde se encontraba, pues, física, en bulto, pues, posiblemente alguna de las diosas o de los dioses que tenían los griegos, ¿no? Este partido arquitectónico, bueno, es el que después va a ser rescatado para cuestiones de la solución de los templos católicos y demás. Vamos a ir cerrando estos análisis para que pasemos y accedamos a otra configuración espacial. Este es muy importante, esta sinagoga que diseña Luis Kahn. Observen cómo en el plano base hay una idea central, esto prácticamente puede pasar como planos de encerramiento, pero ¿qué particularidad podemos ver? Muy parecido a lo que sería esta iglesia ovalada de Borromini. Vean qué características similares tienen. Generan un espacio negativo al interior como manera de claustro, donde está la parte y el espacio principal, acá sinagoga, acá templo cristiano, pero observen esto, planos en U, que son las capillas. Y acá tenemos planos en U que corresponden a espacios propios de la religión hebrea, espacios funcionales para ellos. Y la asamblea y la asamblea son muy parecidos. ¿Qué diferencia en tiempos? 1968, y acá estamos hablando del Renacimiento. Vean entonces como patrones arquitectónicos, organizaciones espaciales en U resuelven una idea también de planos de encerramiento. Tenemos más ejemplos, ustedes tendrían que estar ya analizando sus ejemplos. Vamos a concluir con este de Álvar Aalto. Vean que no necesariamente es una U perfecta, esta es una U un poco más consolidada. Ustedes váyanos viendo en el libro de De Cachin. Esta escuela que está en París, que es muy, muy interesante, tomen nota de esta escuela, les voy a estar pasando aquí las imágenes para que las regresen ustedes y puedan observar y poder hacer sus análisis, ¿no? Es una escuela preescolar, es una U que tiene una idea de cerramiento, pero la idea fuerte de cerramiento en U está ahí garantizado. Aquí lo pueden observar, ¿no? La U y esto que tiende a cerrar porque los niños necesitan protección y esta parte de aquí, la parte de los filtros de la accesibilidad. Está en las afueras de París, es una arquitectura pues diferente. Este es otro colegio, también observen, quiero que si hacemos aquí un close-up, quiero que ustedes en su casa paren la imagen para que vean la retícula y las diagonales, que vean los principios ordenadores y vean cómo un brazo, en este caso, tiene una ondulación y aquí un esviaje, etcétera. Y hay una trama organizativa de elementos funcionales, pero también formales. Eso espero que lo congelen en casa y que puedan analizar este ejemplo ustedes, porque por tiempo no podemos alargar más. Vamos a dar un cierre, vean esta maqueta del ejemplo anterior, esta es la maqueta. Vean cómo en planta se resuelve y a nivel volumétrico, qué interesante cómo lo resuelve este arquitecto. Observen cómo estamos utilizando elementos que ya han utilizado ustedes y que no les son ajenos. Esperemos que elaboren maquetas de aquí para arriba, ¿sale? Sabemos que las pueden realizar, ¿no? Aquí todavía faltan algunas ideas compositivas, hay un mar de cosas, pero ya hay ciertas intenciones que empiezan a lograr ustedes y créanme que confío mucho en su labor, confío mucho en su potencial creativo y confío mucho en que la parte teórica la pueden llevar a la práctica sin ningún problema. Otro tipo de espacios de colegios en Francia, observen cuántos conceptos en U están operando al mismo tiempo con algunas ideas de encerramiento, ejes compositivos, manejos de planos bases,
etcétera, etcétera. Esta imagen, como la van a poder tener, la van a poder repetir y congelar, y se las voy a pasar de esta manera, así rápido. Este templo, que también está en Nu, está en Cuernavaca, observen, y que está cobijando lo que es la asamblea y lo que sería la idea del altar, ¿no? Observen las características de relación con el contexto, que la U me permite una relación con el contexto por su apertura. Observen, aquí se ve muy claramente el ábside en U, claro, reforzado con un plano superior de cubierta y con algunos otros elementos. Aquí tenemos, por ejemplo, mire, el plano base que se extiende de la U para recibir a la asamblea, etc. Lo dejamos aquí y vamos a regresar entonces para ver otros planos. Por último, los planos encerramiento, que es la idea máxima conceptual arquitectónica de cobijo, y que en nuestra historia de la arquitectura, no solamente en Occidente, sino a nivel prehispánico, la tenemos al por mayor. Muchas gracias y hagan sus cédulas. Sé que están en casa, pero saben que los estoy viendo, ¿eh? Así que pónganse a trabajar, chavos.